Sí, sé que muchos reconocen este lugar. Estoy en Prolongación Iquitos con Javier Prado. Pero esta vez, a pesar de que vengo en bici, no voy a grabar algo de bici, sino algo de peatones. Es un pequeño reto que me han dado. Hasta que por fin cerró la puerta. Si notan que hay tranquilidad en Javier Prado y que no hay tráfico, no es porque sea cuarentena, es que no hay policía jodiendo la vida. A ver, comenzamos acá. ¿Notan algo curioso? Sí, si viene un auto de ese lado, podría entrar por acá, por la rampa, o salir una moto, e incomodar, cortar el paso a los peatones. Ustedes dirán, pero es normal, hay un grifo, suele ser así. ¿Y qué medidas hay para que no vaya a derrapar en el cemento si es que llueve? Creo que captan a qué voy, ¿verdad? Se trata de ver si realmente esta parte de la avenida, una avenida principal de Lima, insigne, que pertenece en este tramo a San Isidro, uno de los mejores distritos de la ciudad, es realmente amigable con el peatón y con las personas en silla de ruedas. Por ejemplo, acá hay una pequeña rampa para bajar. Si ese camión sigue ahí parado, a pesar de que se ve claramente la pintura amarilla, bloquea la vista. Un auto entra a velocidad y puede causarle un accidente a alguien. Un cartel, un poste, un buzón, mobiliario urbano que interrumpe el paso. Acá no hay rampa, tal vez no sea muy alto para nosotros, que tenemos fuerza y podemos caminar, pero para una persona en silla de ruedas o en muletas es incómodo. Otro pequeño desnivel. Yo me pregunto, ¿tienen que subir ahí y de ahí volver a bajar? Tenemos estacionamientos. Me parece que acá en ese edificio quedaba antes una oficina de el diario de Trujillo, La Industria, me parece. Acá, bueno, San Isidro sí niveló el paso para el peatón. Hay rampa, hay adoquines, no incomoda el paso. Esto parece una exhibición de autos de colección, pero no. Y aquí viene algo interesante. ¿Notan que los adoquines no están parejos? Hay muchas personas que sufren de la columna, que tienen problemas y que no soportan el traqueteo de la vibración que genera las ruedas al pasar por los adoquines. Está muy bonito. Hay espacio público, se ha recuperado una pista, se ha puesto bancas, pero ¿y la gente que pasa en silla de ruedas qué? ¿Estamos pensando en ellos? Paradero de Javier Prado a la altura de Petitoars. Un sol tremendo. No hay nada que dé sombra. Ahí está el Inca Pharma, antes 24 horas.
estoy en luz verde. Se supone que puedo pasar tranquilo, pero sabemos que no es así. Es más, lo primero que haces llegando acá es cruzarte con ese buzón, que tampoco está al mismo nivel que la pista ni la vereda. ¿Por qué tantas rampas? ¿No pueden hacer la vereda pareja? Más estacionamientos, más entradas para parqueo vehicular. No parece muy adecuado venir por acá a pie. Estamos a la altura de la Curacao. Bueno, la Curazao. No falo portugués. Y justo acá viene otro tema. El cruce. Se está bloqueando el cruce desde Petituars hasta la altura de Ollanta, la calle Ollanta. Entonces yo me pregunto, ¿realmente a quién se le da la prioridad? ¿En la seguridad de quién se está pensando? ¿Del peatón, del ciclista o solamente del motorizado para que pueda correr rápido, 3 cuadras? Y ni siquiera 3, porque llegando acá siempre se forma este atolladero de autos. Otra rampa. Un cartel. Ay, ¿cuándo no? Políticos de mierda. Más rampas. Con razón sacan tanto brazo la gente que va en silla de ruedas. Postes. Y cuando no hay espacio por la vereda, tendrías que ir por acá, sintiendo todo el traqueteo. ¿Qué es esto? ¿Para jugar el box? Justo a la mitad de la vereda, está ahí, clarito, un cartel, interrumpiendo el paso. Aquí hay otro más. Ya no tiene cartel, pero ahí sigue el poste. Paradero, más postes interrumpiendo, más letreros. Y justo acá se interrumpe. Miren, el paso es realmente chico. Tienes postes, tienes estos volardos que segregan, tienes una rampa. Acá tenemos un cruce con los ciclistas. ¿Quién tiene prioridad? El peatón. Pero entonces se tiene que arreglar el paso para la ciclovía, ¿verdad? Otra vez volardo a la mitad. Al menos acá ya hay árboles, ya tienes un poco de sombra. En este espacio se nota la diferencia completamente. Miren el espacio que tiene la vereda. Hay incluso para que se pongan los ambulantes con una carretilla. Hay espacio para el poste. Hay espacio para el teléfono. ¿Por qué no hacemos más parejo este tipo de cosas?
y llegamos a Arenales. Aquí en Arenales me quedan 4 segundos para cruzar y viene la parte más interesante. Más postes en la esquina, un espacio donde la rampa y el semáforo interrumpen también la vereda, más postes y letreros. Entonces yo me pregunto, ¿realmente se está pensando en dar espacio a los peatones, en dar prioridad a la necesidad de las personas con capacidades diferentes? ¿O se están haciendo obras por hacer? ¿O las autoridades nunca salen a la calle a conocer un poco de la realidad que todos vivimos? Me encuentro con Cintia Yamamoto, que es abogada, pertenece al colectivo Peruanos de a Pie y tiene ya varios años de experiencia en temas de movilidad, sobre todo en un problema que estoy intentando visibilizar a raíz de varios comentarios, sobre todo de ella, que es los obstáculos en las calles, obstáculos para peatones. Entonces, ya entienden por qué va el video. Cintia, por favor, explícanos un poquito. ¿El peatón está dentro de la movilidad? Claro, el peatón es pues el eje articulante de toda la movilidad. Si la persona, el ser humano, es el que da el contenido a todo el sistema de la movilidad, y la forma natural e intuitiva de movilizarse de una persona, al margen de su edad, es a pie. Entonces los niños caminan, las mujeres caminan, los adultos mayores caminan, todos aquellos que estamos invisibilizados de este mundo de la movilidad que siempre es el hombre atlético y joven. No, todo el resto de gente que no formamos parte de las figuras, inclusive del logotipo del peatón, caminamos, ¿no? Y sea cual sea la forma de movilizarse, tú caminas hasta llegar de un lugar al otro en algún momento de tu trayecto. Entonces, el peatón es importante, y ahora se ha dado con la pandemia justo mucho mayor relevancia y preponderancia al rol del peatón, porque ahora muchos de nuestros circuitos de desplazamiento solamente son o al mercado o a la hora de recreación que tenemos en este momento en Lima, y de ahí la mayoría de actividades se concentran en la casa. Es así que el peatón ahora tiene que caminar al mercado, caminar al banco, caminar al centro de salud, caminar al parque, ¿no? Y estás dándote cuenta de que hay un montón de gente que camina y que no lo sabías, adultos mayores, niños, mujeres, ¿no? Todos aquellos relegados de la movilidad. Hablando de la movilidad, el espacio público en Lima, ¿tú ves que está es un lugar de peligro para la gente, para los contagios, o es más bien lo contrario? ¿Es el lugar adecuado donde más bien pueden converger sin ponerse en riesgo? Sí, hemos pasado por varias etapas. Mira, cuando empezó la alerta y el inicio del paciente cero, nosotros no sabíamos cómo comportarnos ante eso, ¿no? O sea, inclusive pensábamos que el solo hecho de respirar fuera de tu casa ya estabas exponiéndote al virus. Entonces era como una imagen de Chernóbil, ¿no? Pero luego ya poco a poco se fueron reforzando las ideas, básicamente que venían de afuera, porque ya estaban pasando por la pandemia ya varios meses más, y estudios a la vez. Entonces se dieron cuenta de que el principal contacto era vía aerosoles, no tanto por el contacto físico, ni por la boca, por la comida, no, sino por el respirar. ¿Y respirar dónde? En lugares donde haya concentración de aerosoles, que son básicamente los lugares cerrados y mal ventilados. Entonces todo aquello que no sea cerrado, mal ventilado y con posibilidad de distanciarte es seguro. ¿Cuál es el lugar entonces ahora más seguro? El espacio público. Toda la vida te han enseñado que el espacio público es peligroso y que lo más seguro es el espacio cerrado. Por eso la gente se encierra, por eso la gente pone rejas, por eso la gente pone tranqueras en las calles, por eso hay gente que ni siquiera sale por muchos temores, ¿no? En la noche, por ejemplo, ¿no? Ahora, por contrario, ¿no? El lugar más seguro para afrontar la pandemia es los lugares ventilados, los lugares abiertos y con posibilidad de distanciarte, como es el espacio público, ¿no? Entonces ahora el espacio público es el mejor aliado para sobrellevar la pandemia. Sin embargo, son lugares olvidados. Toda la vida el espacio público ha sido pues la última prioridad en un alcalde. O sea, el alcalde va a preferir, o la alcaldesa, la autoridad va a preferir 80 proyectos
antes que hacer un espacio público, recuperar un espacio público, ordenar un espacio público, restaurar, darle mantenimiento o mejorar el espacio público, ¿no? Entonces, ahora pues están viendo que es latente, ¿no? Y que hay una repartición desigual del espacio público, porque también hay distritos que pueden mantener espacios públicos o inclusive crear. Esta plaza donde estamos ahora, por ejemplo, fue creada en la gestión anterior de San Isidro. Esto era un estacionamiento gratuito, ¿no? Ahora tenemos un espacio público bastante agradable y cómodo, exitoso. Entonces, un buen espacio público, a pesar de que los vecinos se quejaban horrible, que hablaban desde su odio, pero bueno, ahora se dan cuenta de que es un espacio público exitoso y que a eso es lo que deberíamos aspirar en todas las ciudades, no solamente aquellas que puedan pagarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos parques que no están habilitados, que son terrales, parques que no pueden darle mantenimiento, parques que inclusive se ven amenazados a tener que ser vendidos porque no hay forma de darles seguimiento y cuidado. Entonces es un duro golpe a la ciudadanía. Entonces lo que indicas es de que las gestiones municipales deberían ponerse las pilas con el espacio público, pero así como hemos visto, hay obstáculos en las calles, y no solamente para el peatón o incluso para el ciclista, sino también para gente que va en silla de ruedas, que usa muletas, que no tiene las mismas facilidades de movilizarse que nosotros. En esos casos, ¿qué es lo que haría falta? Nadie ha hecho un real mapeo de las veredas en las ciudades y a su vez en los distritos, y ver cuál es la brecha que falta llenar, o sea, porque las veredas no son completas, ya todos sabemos que las veredas no son continuas, ya sabemos que las veredas tienen obstáculos, ya sabemos que las veredas ahorita no son suficientemente amplias, ¿no? Entonces, o inclusive de materiales inadecuados, y las veredas están pues en crisis, solo que bueno, pues ¿cuál es la situación? ¿Cómo hemos hecho nosotros para sortear eso? Saltar la vereda, tirarte a la pista, hacer un montón de malabares para seguir tu camino. Pero ya, esa es una persona que está en sus capacidades. Pero ¿qué pasa con todo aquel universo de personas que no pueden movilizarse de manera independiente o sin asistencia, ¿no? Muletas, sillas de ruedas, tú lo has dicho, ¿no? Adultos mayores. Yo inclusive he pasado por una situación de que el año pasado tuve un accidente, estuve en silla de ruedas y tenía que ir a mis controles al médico. La clínica queda a 5 cuadras de mi casa y ese es un barrio consolidado. Y tú puedes decir de que, bueno, que acá las veredas son probablemente las mejores de Lima. Ya, yo no podía llegar 5 cuadras. ¿Por qué? Porque habían obstáculos, porque había muros, porque la vereda era pues así, o sea, del ancho de un celular, a veces o sea, solamente para poner un pie, porque lo demás son pasos a desniveles para el acceso, sí. Acceso a vehículos privados, no hay una norma que se respete, o sea, las veredas deberían ser mínimo de 1,20 metros, 1,80 m, 2,50 m, 3, ya el estándar dependerá mucho del flujo y del uso que se le dé. Pero aún así, o sea, las veredas que están desde tiempos anteriores están olvidadas. Sí, a su suerte, ¿no? Inclusive estos muros de cemento que tienen a su vez gras, ¿no? Que hacen la apariencia de bloques ajardinados, ¿no? Que son en realidad espacios de la berma que se usan para estacionamiento, pero que también les dan esta visión de verde como para que tú puedas pasar a pie. Ya, tú pisas ahí mal y te tocas el tobillo. Entonces, eso tenemos, por ejemplo, en el paradero de Javier Prado con Basadre, ¿no? O sea, bajas del paradero y la vereda es así, la banca, los postes, pero atrás tienes un 3-4 metros, creo, de ancho de bloques ajardinados. La duda es espacio público, es espacio privado, nadie lo sabe, pero ya, así muchas cosas, nadie se ha preocupado ni siquiera por tener el inventario, por saber cuánto va a costar eso, cuánto tiempo va a demorar, para hacer realmente un plan de adecuación de veredas, porque necesitamos cerrar esa brecha. O sea, si tú no calculas la brecha, si tú no la estimas cuánto va a demorar cerrar y cuánto te va a costar, vamos a seguir en lo de siempre, pues, o sea, sin futuro, ¿no? O sea, las veredas van a seguir ahí, vamos a seguir quejándonos, probablemente si hay un hueco vendrá pues alguien con un poco de cemento y lo tapa, pero esa no es la solución, ¿no? En varios de las entrevistas que he visto que te han hecho, tú hablas de intereses, por ejemplo, respecto a cómo se estaba manejando el tema del espacio público en el Parque Castilla, entre otros lugares, y me parece bastante interesante, porque estamos viendo de que sigue una presión constante con respecto a la gentrificación, la construcción de edificios. Hay una especie de intento también de favorecer a los motorizados,
de repente ocultándolos un poco a la vista, ¿no? Con los estacionamientos subterráneos. Pero esto de repente viene por otro lado, ¿no? Estos intereses no son para favorecer al vecino, sino para favorecer al privado. Mira, o sea, si tú te pones a preguntar la visión del sector constructor, empresarial, que plantea inversiones privadas a los municipios, te van a decir de que la mejor inversión que ellos pueden tener es un estacionamiento subterráneo. ¿Por qué? Porque el costo del suelo nadie lo asume, o sea, el costo del suelo ya es gratis, entre comillas. Claro. Entonces el privado lo que va a hacer es, ya tiene el costo del suelo, que el suelo es caro, y es caro en muchas partes de la ciudad, es por eso que los estacionamientos privados solamente se dan en ciertas zonas de la ciudad donde hay atracción de viajes en auto, que son centros financieros, centros comerciales, centros turísticos. Ya. Solamente ese pequeño pedazo de la ciudad tiene ese atractivo, ese potencial de ese tipo de inversiones. Entonces para el inversionista es, mira, acá tengo este parque, mira, ya tengo no sé cuántos metros, tengo unos 2000 metros, acá entran carros, salen, no sé qué, no sé cuánto. Entonces todo ese costo, esa construcción, ese estacionamiento, es asumido por el privado, pero solamente es la construcción, porque el suelo no cuesta. Y en la lógica del sector constructor, empresarial, inversionista, el suelo es una de las cosas más caras. Si acá le quitas el costo del suelo y solo te quedas con el costo de construcción, ese costo de construcción el privado lo va a asumir, pero se lo va a cobrar a la municipalidad. ¿Y cómo se lo va a cobrar? A través del pago de la tasa de estacionamiento al privado, que es cara, suele ser cara, ¿no? Entonces el privado va a empezar a pagar el estacionamiento y con ese pago a la vez va a retribuir la inversión y al final la municipalidad se va a quedar con un activo. ¿Qué activo? Un estacionamiento subterráneo. Ahora, ¿es un activo realmente necesario futuro a los 20, 30 años? Probablemente no, porque cada vez más bien las ciudades van a ir en un sentido opuesto a dejar de depender de los carros y hacer más movilidad de corta escala o un transporte público más, sí, un transporte público más eficiente, ¿no? Entonces no hay una verdadera política de reducción de la oferta de estacionamiento, porque es como el huevo y la gallina, ¿no? O sea, si tú das más estacionamiento, va a haber más viajes en auto. Entonces tienes que más bien cortar eso y restringir la oferta de transporte de viajes en auto, restringiendo justamente la oferta de estacionamiento. Y si vas a dar estacionamiento, dalo en la calle, porque ya que estacionamiento en la calle, solo que nadie paga por él. O si se paga una fracción del costo real, porque realmente lo que una persona paga, en lógica de mercado, por una hora de estacionamiento, es una hora de uso exclusivo del espacio público. Entonces saca la cuenta. ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado en San Isidro? Ya vale $3,000, $4,000, no sé cuánto sea. ¿Y cuánto cuesta el alquiler? Ya $20 el metro cuadrado, no sé. Estoy dando un número random. Ya, pues entonces, ¿cuánto costaría el alquiler de una hora de espacio público de, no sé, pues 2 metros que se use por un auto? Tanto. Ya, ¿cuánto pagan al día de hoy? $1, $2. ¿Por qué? Porque el sistema tributario municipal está pensado de una manera, es súper arcaico pero sigue igual, de que el costo que yo le cobro al usuario de estacionamiento en la calle debe corresponder solamente al servicio efectivamente prestado. ¿Y cuál es? El vigilante, su lapicero, su tablita, la tiza que usó para marcar o la pintura que usó para marcar y ya. Pero el costo del suelo no se cobra. Entonces, si yo no voy a cobrar el costo del suelo, voy a seguir subsidiando los viajes en auto y el estacionamiento gratuito en calle. Si yo pongo un costo real, con por ejemplo, parquímetros y qué sé yo, el dinero que se recaudaría, sin hacer ninguna inversión pública, solamente poner el parquímetro, no tengo que tirarme un parque, construir abajo sótanos, porque es carísimo también construir subterráneo. Solamente con cobrar el uso del suelo en calle, con parquímetro, recupero un montón de dinero. ¿Y para qué me sirve ese dinero? Para hacer veredas, para hacer parques, para hacer un montón de cosas que la movilidad no motorizada requiere a gritos y que no hay quien la financie. Si el costo del suelo, o sea, el costo real que no se está viendo, realmente puede financiar tantas obras, ¿por qué se está invirtiendo, por ejemplo, en pasos elevados, en estacionamientos subterráneos, en ampliar las avenidas? Cuando más bien ahora necesitamos más otro tipo de movilidad, donde el espacio para el peatón, para el ciclista, y por qué no decirlo, también para que los niños se recreen, está viéndose tan reducido. Yo creo que hay un
la toma, la captura prácticamente de intereses privados en las decisiones públicas. Me parece de que el sector constructor tiene unos intereses tan fuertes por seguir haciendo esas carreteras antiquísimas, porque es justamente lo que financia la industria y que a su vez hace que el municipio de turno tenga una obra que anunciar que se ve como majestuosa, mega obra, que realmente no solucione un problema real o que pueda ser resuelto a una escala menor. Y después de eso sigue el círculo vicioso de pensamiento del ciudadano, del televidente, de los medios de comunicación, y todos siguen pensando que son esas mega obras pensadas en los autos los que van a solucionar los grandes problemas de congestión o de movilidad realmente, ¿no?, en las ciudades. Entonces es todo un aparato, o sea, realmente quien propone soluciones efectivas de bajo costo es mirado como un loquito, ¿no? Una loquita, un loquito, no, o sea, eso no va a solucionar. Que veredas, que ciclovías, que parqueaderos, bici estacionamientos en entradas de transporte público masivo, o sea, ¿te das cuenta? Entonces todas son soluciones que se hacen en muchas partes del mundo, que inclusive ya en México, en Argentina, en Brasil, en países donde ya está la movilidad más avanzada y más profesionalizada y con apoyo del sector privado, porque claro, sin financiamiento, sin apoyo del sector privado tampoco no llegamos a ningún lado. Yo pienso que la inversión pública es el motor de desarrollo, pero no lo puede hacer solo, porque el Estado no construye todo. Aún cuando sea obra pública, lo terceriza con un privado al momento de hacer la obra. Entonces, si es que no hay esa sinergia de dónde está la ganancia, o sea, si el privado no va a ver ganancia en eso, no va a invertir. O sea, porque ellos están trabajando por un lucro, por una ganancia. Si no le ven dónde está el negocio, no lo van a hacer y van a preferir seguir haciendo bypasses, pasos de desnivel y obras monstruosas que vemos por todos lados, ¿no? O sea, es empujar el camión, pero desde varios lados, ¿no? Sí. Entonces, claro, el activismo hace mucho, ¿no? Porque, claro, incidencia, ahí, repite, como 10 años ya tenemos haciendo lo mismo, ya estamos buscando a quién cederle la posta a las nuevas generaciones para que... Pero lo bueno es que el mensaje poco a poco va calando en ciertas, por decirlo llamado, élites de pensamiento. No todos piensan igual, pero sí ya hay como algo consolidado. Es, por ejemplo, que ahora, después de 10 años, la gente ve el bypass del óvalo monitor que está anunciando Muñoz y todo el mundo sabe que es una atrocidad. Pero igual se siguen haciendo, pues, porque las decisiones públicas, las autoridades tienen poder para hacer las cosas, ¿no? O sea, solamente el tiempo lo juzgará. Sí, es verdad. Poner un árbol y que dé sombra parece una locura. O sea, no es una obra donde un alcalde pueda ponerle su nombre encima del árbol y decir, sí, yo la hice, ¿no? Pero entonces, me pregunto, en el caso de Castilla, por ejemplo, donde hay tantos intereses por la cercanía con... Es el límite con San Isidro. Claro, en el límite con San Isidro. Financiero por excelencia. El centro financiero, exacto. Al ser colindante, ahí le cae ese ámbito especulativo del terreno, ¿no? A mí me da mucha pena porque yo uso el Parque Castilla, por ejemplo, y yo lo veo bien descuidado. O sea, no pueden darle mantenimiento, el gras crecido. Pero también me pongo a pensar, ¿no? Si yo fuera la autoridad, a ver, escucha, ¿por qué no le doy mantenimiento? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Tendré plata? ¿La gente está pagando los arbitrios? ¿Estoy recibiendo las transferencias del gobierno central? O sea, no sé, ya también me pongo a pensar así como, ¿cuáles pueden ser las motivaciones de que no haya el dinero? Y hay otro tema también, que ese parque es usado por la gente de San Isidro. ¿Por qué no hacer un convenio con la Municipalidad de San Isidro? Si yo sé que el sector 3 y el 1, que están para el lado de Javier Prado, exacto, no tienen espacio público y que vienen a mi parque, bueno, pues hago un convenio con la Municipalidad de San Isidro para hacer una cuantificación de más o menos qué porcentaje los sanitarios podrían pagar de ese parque, ya que se benefician, y darle un mantenimiento óptimo, ¿no? O sea, pero ahí también está otro problema, de que la gestión de los parques se circunscribe a las municipalidades distritales y una no puede entrar a la otra, salvo convenio y qué sé yo, y que la solución sería que tengas una autoridad metropolitana que maneje todos los parques, ¿no? Con un criterio de igualdad. Por otro lado tienes también a los parques que están para el lado más de la vía expresa, colindantes al centro financiero propiamente dicho, y que los quieren volver a nivel subterráneo, lo cual es una atrocidad, es una barbaridad, o sea, es algo que inclusive los vecinos han peleado mucho y que se ha archivado y que en otros distritos también se sigue peleando y también se archiva. Y o sea, ¿por qué maldita sea agarran los parques? ¿Por qué no agarran, no sé, pues un funcionamiento subterráneo debajo de la municipalidad, debajo de las pistas, que lo hagan en cualquier parte? O sea, pero ¿por qué los parques? O sea, ese funcionamiento subterráneo al final termina en la muerte del parque. Tenemos en la Plaza Cáceres, por ejemplo, hace muchísimos años, más de una década,
donde está las begonias, todo el centro financiero, ahí estaba el Parque Cáceres, ¿no? Dijeron, vamos a hacer el estacionamiento subterráneo. Lo hicieron y eso se volvió ya una plaza, o sea, puro cemento, lo cual tampoco, o sea, no está del todo mal porque la plaza sirve para un montón de actividades, Claro. pero ya le quitaste la lógica de un ecosistema verde en la ciudad, ¿no? Entonces nuevamente, por favor, dejen de fregar a los árboles, o sea, hay pocos y los que hay, por ejemplo, en zonas como estas, donde hay muchos árboles, aún así pudieran haber más si es que no se hubieran mutilado las bermas para convertirlos en estacionamiento. Tú pasas por calles donde la berma ahora es un estacionamiento y no hay ni un centímetro de sombra. Y en otras donde se respetó, Dios sabe por qué, ahí están los árboles completos. Entonces, sí, también hay mucho que medir, mucho que hacer, pero realmente pues las autoridades tienen una visión de corto plazo, o del rédito personal o del capricho. Dios sabe cuál sea sus problemas. Probablemente en San Isidro el problema no es el recurso, en Lince sí. Sí. Pero al final los vecinos son los que sufren las consecuencias. Entonces, prioridad sería quitar las rejas de los parques, de esos parques que están cerrados, esas áreas públicas que han sido mantenidas pues lejos de las personas. Pero ¿por qué esta medida? ¿Tan importante es esta inversión o es que realmente no se visibiliza como algo de los vecinos, algo del vecindario, sino más bien como parte de un negocio? Sí, o sea, yo creo que son varias cosas, ¿no? Por un lado, el sistema como tal, las leyes que hay en este momento, no permiten el cobro del uso real del espacio público en estacionamiento en la calle, ¿ya? Entonces, tienes un problema que son los carros tirados por todas las calles, o sea, la gente sigue manejando su carro, no le importa dejarlo donde lo deje, lo va a dejar, o sea, hasta lo dejan en las veredas, pues, o sea, ya, la gente sigue haciendo eso, entonces hasta que no tengan orden en quién puede usar la calle, quién no y cómo, se va a pensar de que esa solución de los estacionamientos subterráneos son la panacea, lo cual no es así. Entonces, tienen que actuarse por varios flancos. Y así, a mí me da muchísima pena de que no haya, por ejemplo, una propuesta desde el no sé, del Ministerio de Economía o desde el Congreso. Bueno, este Congreso no espero nada, pero probablemente del siguiente, es de que sí, que se ordene el espacio público, que se regule la publicidad en calle, o sea, la publicidad, los paneles de una industria millonaria que finalmente genera un montón de externalidades y genera muchos recursos, pero que no financia el espacio público, y debería hacerse, se hace en Brasil, se hace en España, se hace en un montón de lados. Entonces, ¿cómo vamos a generar los recursos para que efectivamente tengamos una mejor ciudad, mejor distrito, mejor barrio? Con dinero. ¿De dónde sacamos ese dinero? De aquellos que generan actividades de las cuales generan réditos de él. Y de un montón de actividades que generan lucro del espacio público, de la contaminación visual, etc. Y ya con eso ya empezar a armar prioridades, ¿no? O sea, no hay interés. O sea, yo creo que desde el Congreso que fue disuelto teníamos pues a un par de congresistas de Indira Wilca y Marisa Glave, por decirlo con nombre y apellido, que sí realmente tenían un interés por la reforma normativa de la ciudad. Después de eso ya no tenemos nada, ¿no? Aparte que los problemas han cambiado, y yo espero que para el siguiente Congreso tengamos algún congresista, alguna bancada, algún partido que realmente asuma la reforma de las ciudades. O sea, Lima es una ciudad con más de 10 millones de personas, o con 10 millones de personas, y que ya pues estamos a la de Dios. Muchos problemas y no hay ese norte de decir, mira, tenemos que empezar a hacer eso, el otro. Tienes partidos que tienen muy buenas propuestas de transporte público, por ejemplo, ¿no? Lo tienen muy claro, pero no están viendo que el transporte público es un pedazo dentro de lo que es la gobernanza de la ciudad. Entonces, yo no sé si ese mensaje vende, no sé si es un mensaje de campaña, pero al final de cuentas yo creo que es un mensaje que sí tiene que ser parte de la ejecución, gane quien gane. Es desesperanzador, pero también a su vez es un reto para que los que seguimos haciendo activismo seguimos empujando, más aún en época electoral, los compromisos, las ideas. Luego escuchas un debate, luego escuchas a gente que está postulando con un partido político, que son regidores, que tienen unas ideas horrorosas, entonces ya, o sea, es como un cúmulo, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir con esos mensajes? O que realmente, o sea, no les interesa, sino que hay intereses económicos detrás. Entonces, hay que recuperar también la confianza en la gobernanza. Sí, recuperar la confianza en la gobernanza, como dices, porque si no vamos a seguir viendo que se repiten estos modelos de cambiar la zonificación justo, convenientemente para más edificios, más industria, ¿no? En zonas como Lurín, como Pachacama, que son los últimos pulmones de la ciudad. Claro.
O inclusive, no sé, pues, o sea, mecanismo de financiamiento tipo obras por impuestos, ¿no? De que te van a tirar una pista rápida entre La Molina y Surco, pero a su vez el que propone tiene desarrollo inmobiliario por la zona, con lo cual esa plusvalía de la obra pública va a terminar redundando en la mayor ganancia o la revalorización de los terrenos que compró para hacer sus proyectos inmobiliarios. Entonces, hay mucho desconocimiento de los mecanismos de financiamiento de las ciudades, o sea, de cómo se genera el suelo. O sea, no solamente hablar del tema del tráfico de terrenos, el tráfico, sí, el tráfico de terrenos está terrible y también es porque no hay muchas soluciones de vivienda social o vivienda pública, pero también pues la especulación que se maneja al día a día de saco y corbata, ¿no? Entonces no hay, o sea, no lo estamos viendo, ¿eh? Y es preocupante. Muchas gracias, Cintia. Así que ya saben, si quieren disfrutar del sonido de los bocinazos, en las protestas, de atropellos, ya saben por quiénes votar, por los de siempre.